Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. A medida que uno avanza en el camino de Dios, Dios me ha permitido ver muchas personas en el camino, conocer diferentes situaciones de vida, personas que viven diferentes circunstancias, momentos duros, momentos adversos para sus vidas. Pero hay algo que puedo ver, que es que mucha gente dice conocer a Dios, o algún tiempo haber estado en la iglesia, o haber conocido al Señor quizás algunos días, haberse congregado por algún tiempo en algún lugar, pero luego se apartaron del Señor, luego se alejaron. Realmente no alcanzaron a conocer la verdad, no alcanzaron a conocer a Dios. Pero las personas dicen, yo tengo ahí un conocimiento de Cristo, tengo un conocimiento de Dios. Pero a medida que tú hablas con ellos, te das cuenta que realmente no pueden tener un conocimiento del Señor, porque una persona que ha tenido un encuentro con Dios, que ha conocido a Cristo, que ha conocido el plan de salvación, no puede luego volverse atrás y entregarse al ocultismo, a la hechicería, caer en toda clase de prácticas o de sectas religiosas. Realmente la gente no ha alcanzado a conocer, no ha llegado a conocer la palabra y la escritura, como para poder tener bases sólidas, como para poder tener raíces, de manera que no sean desarraigados, de manera que no sean arrancados de un lugar y llevados a un lugar totalmente diferente, a un lugar de una condición de perdición para sus vidas. Pero tú hablas con muchas personas en este tiempo, y en algún tiempo buscaron de Dios, en algún momento trataron de acercarse a una iglesia, pero por diferentes experiencias, diferentes circunstancias, decidieron alejarse de Dios, porque vinieron luchas, porque vinieron momentos difíciles que no pudieron entenderlos, no pudieron comprender cómo enfrentar esas situaciones, porque no tenían las armas suficientes, no tenían cómo defenderse, estaban sin defensas aún. Pero la palabra de Dios nos habla y nos llama a que podamos ser hacedores de la palabra de Dios. Lo que marca una diferencia entre un cristiano y otro, en aquel que dice ser creyente y aquel que cree realmente a la palabra de Dios. Si yo les dijera hoy y les diese semillas en sus manos y les dijera, bueno, vayan y preparen la tierra y siembren la semilla, aquel que cree que vendrá la lluvia y vendrá el tiempo de la bendición, lo hará. Pero aquel que no cree, no hará esa tarea, porque no cree, porque no piensa que vendrá la bendición. Entonces no irá a sembrar esa semilla, la dejará. Aquel que cree realmente es aquel que se mueve, el que pone la palabra de Dios por obra. Y la palabra de Dios comienza a ser el fundamento para su vida. Y la palabra de Dios nos habla de eso, de la importancia de la palabra para la vida del cristiano, del creyente. Y aquí en esta palabra nos da un ejemplo extraordinario, maravilloso, de cómo debe ser nuestra vida al llegar a la palabra de Dios. Al llegar a ese momento que buscamos esa bendición de Dios para nuestras vidas. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Y cómo es el hombre hoy? O mucha gente, ¿cómo es hoy con la palabra de Dios? El Señor dice así en su palabra. En la carta de Santiago, Santiago decía, hacedores de la palabra. Porque debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Debemos desechar de nuestro corazón toda malicia, todo lo malo, todo lo que son obras malas, debemos sacarlas de nuestro corazón para que no nos sea un estorbo. Y debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Debemos procurar no solamente hablar palabras bonitas, sino poner por obra esas palabras. Porque muchos pueden tener un conocimiento, pero el conocimiento por sí solo, el conocimiento solo envanece, dice la Escritura, mas el amor edifica. Ambas cosas son importantes, pero la una sin la otra no lo es.
Porque ¿de qué te sirve tener todo el conocimiento de la Escritura? ¿De qué te sirve hablar en lenguas, conocer los misterios? Si no tengo amor, dice la palabra. ¿De qué te sirve? Ahora, si tú tienes el amor de Dios, ese amor te moverá. Esa fe te moverá a hacer la voluntad de Dios, a tomar la palabra de Dios para tu vida y ponerla por obra. Ese amor te impulsará. Pero a veces el conocimiento envanece. Está el conocimiento ahí, pero no sirve para nada. No está puesto por obra. Es como aquel que conoce o tiene la salida para escapar de alguna condición, pero dice, conozco la salida, pero no lo hago. Sé cómo tengo que hacer para salir de este problema, pero no quiero. Sé cuál es la salida, pero no quiero. Santiago hablaba acerca de ello, decía, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Deben recibir con mansedumbre la palabra de Dios, la que tiene el poder para salvar vuestras almas, la que puede salvar tu vida. Ahora, ¿en qué sentido? En el sentido literal, claro. En el sentido de que la palabra de Dios te acerca a la salvación, te acerca al conocimiento de Cristo, a la voluntad de Dios, al plan del Señor para salvar nuestras vidas, pero la palabra como instrucción y como herramienta en tu camino para salvarte de diferentes circunstancias que se presentan en el camino. Y tú no tienes a qué echar mano, pero porque no conoces la palabra de Dios. Cuando tienes conocimiento de las Escrituras, tú echas manos de la palabra de Dios. Y esa herramienta te sirve para cada circunstancia, para cada momento. Cuando te sientes desanimado, cuando tienes ganas de abandonarlo todo, cuando sientes que no eres importante, cuando te sientes poca cosa, cuando sientes que Dios no está contigo, cuando sientes que no vas a prosperar, cuando sientes que quizás hay personas más capaces que tú y dices yo, quizás otro lo haga. Entonces Dios habla a tu corazón y la palabra de Dios es la que nos va entregando esas herramientas para poder llevar adelante la fe. Cuando la gente deliberadamente toma la decisión de alejarse de la iglesia, de dejar de oír la palabra de Dios, pierde todo seguro, pierde eso que en un momento tuvo. Hay personas que me dicen, ¿sabe? Cuando yo iba a la iglesia me sentía bien y luego me aparté de Dios. Fue algunas semanas, algunos días y luego se fue porque se presentaron dificultades, circunstancias que vinieron contra su vida y no pudieron pelear contra eso, no tuvieron contención, no tuvieron las herramientas, entonces se alejaron de Dios y su vida se volvió un caos totalmente, se volvió una ruina total. Y a ellos les queda algún recuerdo de lo que en algún momento fueron, o esa paz que en algún momento sintieron, aunque sea por algunos días. Por un momento, al venir a Dios, al sentir que el Señor me perdona, que el Señor me abre puertas a un lugar nuevo, a un lugar de bendición, y al escuchar que Dios tiene promesas para mi vida, cuando siento que mi vida no va hacia ninguna parte, y de repente escucho que hay alguien para quien yo soy importante. Cuando no me siento valorado, cuando no me siento querido, comienzo a oír la palabra de Dios y me siento valorado. Siento que hay alguien que me ama a tal punto que dio su vida por mí. Hay alguien que me valora tanto que ¿cómo puedo rendirme? Pero si yo no tengo el conocimiento de eso, si no conozco la palabra de Dios, ¿cómo podré tener las armas suficientes para sostenerme? ¿Cómo podré poner por obra lo que no conozco? Aquí Santiago nos llama a que seamos hacedores de la palabra, aquella que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, dice. Porque aquel que escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra, se engaña a sí mismo. ¿Qué sentido tiene tener la cura para la enfermedad, el remedio en tus manos, pero decir, no lo voy a tomar? Tienes la herramienta para poder salvar tu matrimonio, pero dices, ya no quiero ese matrimonio. ¿De qué te sirve tener la palabra y no ponerla por obra? ¿De qué te sirve oír aquello que puede cambiar tu vida, pero tomar la decisión de decir, no me interesa? Quizás eso pueda cambiar mi vida, quizás pueda salvar mi situación, pueda salvar el momento en el cual estoy viviendo, pero
prefiero seguir así. Prefiero seguir en la condición en la cual yo estoy. Así que Santiago nos habla y nos dice cuál es el reflejo de esa palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es cuando el hombre se acerca a la palabra de Dios? Y el error que el hombre comete cuando escucha las Escrituras. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en la carta a Santiago. Vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 23 en adelante. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 23 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que se mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Quiero leerte otra versión que pondrá luz a lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Porque quien se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, era parecido a un hombre que contempla al espejo su rostro nativo, ensuciado con algunas manchas, y que no hace más que mirarse y se va sin quitarlas, y luego se olvidó de cómo está. Mas quien contemplare atentamente la ley perfecta de vuestra nueva, es la de la libertad, y perseverar en ella, no oyéndose olvidadizo, sino ejecutor de la obra, este será por su hecho y por sus obras bienaventurado. Dice que esto es semejante a un hombre que va y mira su rostro en aquel espejo y tiene su rostro lleno de manchas, está sucio. La palabra de Dios es el espejo para nuestra vida. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando tú comienzas a oír la palabra de Dios comienza a reflejar en ti lo que está mal. Y tú contemplas tu rostro en aquel espejo. Y Dios comienza a examinar tu vida, a examinar tu corazón. Realmente cómo te encuentras a la luz de la palabra de Dios. La palabra que es luz comienza a reflejar. Y tú comienzas a contemplar tu rostro en aquel lugar. Pero dice la Escritura que aquella persona que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, es parecido a un hombre que va y se mira en el espejo y cuando se ve que toda su cara está sucia. Pero solamente se mira, se da cuenta que está lleno de suciedad, que hay errores en él. Pero luego deja de mirarse en el espejo, se va y se olvida de cómo es su condición. Es decir, mientras que escuchas este mensaje, mientras que escuchas la palabra, esta que es el espejo para tu vida, tú puedes ver en qué condición te encuentras hoy. Y tú al mirar tu vida dices, estoy mal. La palabra de Dios comienza a reflejar tu vida y comienzas a decir, hay manchas en mi vida, hay manchas en mi rostro. Hay situaciones que están mal en mí y la palabra de Dios comienza a darte ese reflejo y comienza a mostrarte realmente la condición en la cual te encuentras. Pero dice la Escritura que aquel que le gusta oír y se siente contento y toma la palabra de Dios, y cuando comienza a oír la palabra de Dios comienza a reflejarle que hay situaciones en su vida que debe cambiar, que hay circunstancias en tu corazón que deben ser quitadas porque te son de tropiezo. Es un obstáculo para ti, es un obstáculo para tu fe, para tu salvación, es un obstáculo para esa fe verdadera. Y cuando tú entiendes que hay cosas que debes cambiar y escuchas la palabra de Dios, pero luego eres un oidor olvidadizo, sabes que tienes las manchas en tu rostro. Al momento de oír la palabra, tú sabes que estás en un error. Al momento que escuchas el mensaje de la fe, hay algo que comienzas a sentir en tu interior que te hace entender que estás mal. Pero luego te vas y te olvidas de tu condición, pensando, ya no está ahí. Dice la Escritura, no se limpió las manchas,
No se quitó las manchas que tenía. Al contemplarse en las Escrituras, se dio cuenta de que estaba sucio y estaba manchado, pero no quitó esas manchas de su vida. No quitó las manchas y se fue. Y luego que pasa el tiempo piensa que ya no están allí. Por eso es importante la palabra de Dios en nuestro corazón, porque la palabra de Dios comienza a reflejar cómo estamos en nuestro interior. Y la palabra de Dios comienza a hablarnos y comienza a mostrarnos cuál reflejo, cuál espejo nuestra vida. Y debemos ser hacedores de la palabra al momento de oír y decir: Señor, entiendo que esta palabra es para mí. Señor, entiendo que estás hablando de mí. Entiendo que este mensaje está hablando de mi corazón. Sí, Señor, porque a mí me cuesta perdonar. Sí, Señor, porque aún no he podido dejar los juegos de azar. Señor, porque no he podido dejar las drogas. Porque los pensamientos de pornografía aún están en mi mente. Señor, el adulterio es algo que convive conmigo constantemente. Porque hay pensamientos, Señor, que no son buenos. Y tú escuchas eso y comienzas a sentirlo en tu interior. Pero luego te vas y continúas haciéndolo. Dice la palabra, es como aquel que al oír la palabra de Dios la recibe dulcemente. Le agrada la palabra de Dios, sabe qué es lo que necesita. Sabe que al poner el espejo delante de su vida, las manchas comienzan a ser visibles. Pero luego se va y se olvida, no entendiendo la necesidad de poner por obra esa palabra que el Señor le entregó. El Señor no quiere que mires solamente tus errores. El Señor no quiere que contemples solamente lo que está mal, sino que puedas poner por obra la Escritura y sacar lo que te daña. Dice la palabra, cuando comienza hablando aquí acerca de los hacedores de la palabra, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que puede salvarte. Debo desechar lo malo que hay en mí, debo quitar lo que me es un obstáculo. Ahora, las personas que comienzan a venir a la iglesia y a congregarse un día, dos, y luego se van, se alejan del Señor, se olvidan de lo que contemplaron en su espejo. Se olvidan de lo que la palabra comenzó a reflejar sobre ellos. Y no se dan cuenta de que es necesario. Aunque alguno pueda decir: pastor, pero es algo incómodo venir y comenzar a oír la palabra de Dios y que ese espejo comienza a mostrarme cosas que no me gustan de mí, situaciones que no me agradan de mí. Pero son tan necesarias para nuestras vidas el poder entender la palabra de Dios y ponerla por obra. Es más importante o es mejor conocer un poco de Dios y ponerlo por obra que conozcas gran parte de la Escritura. Durante este tiempo mucha gente se me ha acercado y me ha dicho: yo tengo mucho conocimiento de Dios porque tengo 30 años en el Evangelio, 40. Eso no tiene ningún sentido si tu vida no lo demuestra, si tu espejo está sucio, o lo que refleja en el espejo, porque la palabra de Dios no puede estar sucia. ¿Qué importancia tiene cuánto conocimiento puedas tener si no has podido aplicar lo mínimo a tu vida, que es el amor, la misericordia? Y pastor, ¿cómo puedes saber que no ha aplicado el amor y la misericordia? Porque no predica la palabra. Porque el conocimiento que tiene lo guardó para él, se envaneció con él. Tiene el conocimiento para él mismo nada más, no lo comparte con otros. Es como aquel que dice: tengo grandes cantidades de alimento, pero lo tengo ahí para ir administrándolo para mi vida. ¿Qué sentido tiene? Todo el conocimiento que puedas tener, todos los años de vida en la fe, si no has procurado poner por obra la palabra, ¿qué sentido tiene? Si al contemplarte en la palabra cada vez que vas a las Escrituras vuelves a ver las mismas manchas del comienzo, que nunca quisiste limpiarte, y que cada vez te vas y sientes que estás limpio, o te olvidas de la suciedad que hay en tu rostro, en tu corazón. Dice la palabra, debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque es fácil decir, pero es más difícil hacer. Es más fácil predicar que dar el ejemplo. Claro que es más fácil predicar que dar el ejemplo.
Por eso es necesario que uno predique también con el ejemplo. Tratar de poner nuestra vida, por ejemplo. Esto no quiere decir que no vayas a tener errores, que no vayas a tener puntos flacos en tu vida o situaciones que debas mejorar o cambiar. Pero tú estás moldeándote conforme al carácter de Cristo. Eso es un cristiano. Un Cristo pequeño. Aquel que moldea su carácter al carácter de Dios. Aquel que moldea su vida a la vida de Dios. Al que quiera seguir a Cristo. Hay personas que dicen, yo estoy siguiendo a Cristo. Y la obra de Cristo es la que estás haciendo. Estás predicando la palabra, estás orando por los enfermos, estás llevando alimento a aquellos que no tienen. Estás haciendo la obra de Dios. ¿Realmente estás siguiendo los pasos de Cristo? ¿O solamente eres un oidor de la palabra de Dios? Solamente escuchas la palabra y te gusta y la recibes la palabra, pero no puedes ponerla por obra. No puedes aplicarla a tu vida. Porque todavía tienes un mal carácter. Porque todavía hay malas palabras en tu boca. Porque todavía hablas maldición. Y no se trata de lo que tú puedas decir, sino de lo que puedas mostrar. La gente verá en ti tu carácter, tu templanza, tu corazón, la manera en la cual tú actúas. No solo lo que puedas decir. Hace unos días, uno de los empleados que trabaja conmigo se enfermó y no pudo venir. Así que tuve que cubrirlo. Y realmente era un gran esfuerzo porque tenía que hacer mi trabajo, terminar de hacer mi trabajo, hacer el de él, venir a predicar, salir, volver a trabajar. Y cuando él me ve nuevamente y él se entera de qué manera lo había hecho, él me decía, yo pensé que esos días que yo no vine, no ibas a ir a la iglesia, no ibas a predicar, iba a venir a alguien, le ibas a decir quizás a otro pastor que venga. Yo le dije, pero si yo hago así, si yo dejo que el diablo me venza en esa circunstancia, vas a vivir enfermo. Siempre vas a tener un problema para que yo tenga que dejar de hacerlo, lo que el Señor me envía a hacer para hacer esto. Entonces, para hacer un ejemplo, lo que tengo que hacer es sobreponerme a la circunstancia. Y a pesar de que pueda estar cansado o pueda estar quizás con mucha carga, tengo que llevar esta carga adelante. Él me decía, yo pensé que no lo ibas a hacer, que lo ibas a dejar, y no. Venimos, compartimos la palabra, vivimos una tarde de bendición y luego nos fuimos a trabajar con mi familia. Eran las 10, 11 de la noche y seguíamos trabajando. Pero eso es lo que el Señor nos ha enseñado. A poner la palabra de Dios por obra. A mostrar también el esfuerzo, el sacrificio. Que predicar la palabra de Dios no es solamente palabras nada más, sino que conlleva un gran esfuerzo. Sería fácil tener todo el tiempo del mundo para dedicarlo a la obra de Dios. Algunos me han dicho así. Si yo tuviese todo el tiempo y no tuviese que trabajar, entonces me dedicaría a servir al Señor. Pero qué bendición es que cuando tú te esfuerzas. Hay hermanos aquí que vienen del trabajo, luego de haber trabajado por horas y viajar por horas, y vienen y sirven al Señor. Y hay momentos que no tienen fuerza, hay momentos que no tienen ánimo, pero cuando suben aquí, el Señor les da la fuerza, el Señor los renueva nuevamente. Porque ellos están tratando de dejar un ejemplo, no palabras solamente, sino sobreponerse, entender que la palabra de Dios es el espejo que viene a mostrarnos que debemos ser hacedores de la palabra. Si yo dijera que no tengo fuerzas, ¿dónde está la palabra en mí? El Señor dice que pondría fuerzas nuevas. Y que cuando me sienta cansado, cuando ya sienta que no tengo fuerzas para continuar, el Señor dice, pídeme y te daré fuerza como la de un búfalo. Cuando sientas que ya no puedes continuar, yo te daré. Porque no depende de ti. Depende del obrar de Dios en tu vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces debes sobreponerte a las circunstancias y entender que en el camino de Dios habrá momentos de esfuerzo. Habrá momentos donde debas esforzarte entre tu trabajo, entre servir al Señor. Si tú esperas tener todo acomodado para servir al Señor,
el diablo se encargará de que nunca venga ese momento que todo esté acomodado. Debes servir al Señor ahora. Debes esforzarte. Los hermanos que me conocen saben que los días domingos son complicados. Tengo que trabajar a la mañana, salir corriendo, dejar el trabajo, ir, cambiarme, volver aquí a las corridas, levantarme de madrugada. Quizás para otros será más fácil, pero a mí Dios me llamó así, en esa condición. Dios me llamó en medio del esfuerzo. Y cuando quise tratar de cuestionar y decirle, Señor, ¿por qué no a otros que tienen más tiempo, otros que quizás no tienen tantas ocupaciones? ¿Por qué no a otro? Dios dice, yo te llamé a ti. Yo te llamé a ti. Dios ha puesto en ti algo valioso. Dios te ha dado a ti la palabra para que puedas ponerla por obra. Dice la palabra de Dios, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será feliz en lo que hace. El que puede oír la palabra y ponerla por obra. ¿Por qué es importante que tú puedas estar aquí cada vez? Porque es importante que aquel que hoy está atado a las drogas, aquel que está atado a los vicios, pueda poner su vida en las manos de Dios y pueda servir a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves estar en una reunión, el viernes estar en una oración, estar en un discipulado, buscar constantemente la palabra de Dios, porque debes alejarte de esos tiempos libres que te llevan a cometer errores. Ese tiempo libre que te es tan nocivo. Y debes procurar poner a Dios en lo primero de tu vida, en el primer lugar. Y Dios te sacará de las drogas, Dios te sacará de los vicios, del alcohol, Dios cambiará tu vida. Pero debes procurar poner a Dios primero en todas las cosas. Dice la palabra que al hacerlo serás feliz. Entonces cuando tú vienes aquí cada semana, día tras día, y tú escuchas una palabra de Dios, Dios está poniendo ese espejo delante de ti y tú comienzas a observarte nuevamente. Y la mancha que no veías la semana anterior, ahora comienzas a verla en tu rostro y debes quitarla. Debes quitar esa mancha, debes poner por obra esa palabra. Porque la palabra de Dios te hablará del perdón. Debes decir, Señor, tengo que perdonar. La palabra de Dios te hablará acerca de la misericordia, del tener compasión por los demás, y verás otra manchita. La palabra de Dios te hablará acerca del dar al Señor de corazón, porque quizás estás atado a lo material y verás otra mancha más y deberás quitarla. Y el Señor te hablará del amor en el matrimonio, en la familia. Y así la palabra de Dios irá mostrándote. Quizás lo que hoy por medio de esta palabra tú no puedes ver, lo comenzarás a ver en otras palabras. Lo comenzarás a ver a medida que lees las Escrituras. Tus ojos te serán abiertos y comenzarás a reflejar tu vida, comenzarás a verte. Y lo correcto no es que digas, está bien, tengo una mancha. Lo correcto es que digas, Señor, ayúdame a quitar los errores de mi corazón. Señor, ayúdame a poner tu palabra por obra. Ayúdame a vivir, a tener un testimonio de fe. A poder vivir de la manera correcta, a poder inspirar a otros, a que se puede abrazar la fe sin engañar, sin mentir a nadie, sin robarle a la gente, sin ser un religioso, un fanático, siendo una persona esforzada, una persona que busca a Dios de corazón. Dice la palabra de Dios, debemos ser hacedor de la palabra, y este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, dice. Si alguno se cree que está en lo correcto, algunos podemos malinterpretar esa palabra religión, pero está hablando de la fe. Si alguno dice ser cristiano, podríamos aplicarlo aquí, pero no refrena su lengua, no hace la obra de Dios, entonces la fe de su cristianismo, es un cristianismo vano. No tiene peso. La fe de este es vana. Su caminar con Dios es vano. Está engañando
a su propio corazón. Mas dice que la fe sin mancha, aquella fe verdadera, aquel cristiano verdadero, es aquel que busca hacer la obra de Dios. Aquel que pone su mirada en las personas que hoy están desamparados, en las viudas, en los niños pobres, en los niños que están indefensos, en las familias que necesitan la contención. Aquel que hoy necesita la palabra de Dios, los que están afligidos, los que están cargados, los que están atravesando luchas, dificultades. Dice la palabra: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarte sin mancha en este mundo. Ayer, mientras que estábamos realizando esa copa de leche, los hermanos estaban poniendo por obra la palabra de Dios, compartiendo su pan con aquel que estaba hambriento, con aquel que está pasando necesidad, no solamente materiales, sino espirituales. Podíamos ver la necesidad en los corazones, las personas que se acercan para que podamos orar. Podemos ver la necesidad y el estar haciendo la obra de Dios, el estar haciendo lo correcto para el Señor, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y cuando tú haces la obra de Dios, la retribución de Dios es tan grande para tu vida. Una hermana me compartía, me dice: pastor, ¿sabe que mientras que estaba aquí en la copa de leche, una mujer se me acercó? Y a veces esas son las pequeñas cosas que lo pagan todo cuando hacemos una tarea para Dios. Veía a la hermana que compartía la palabra y hacía que los niños entreguen al Señor, quebrantada en su corazón, tocada en su corazón por los niños que habían recibido a Cristo. Es un obrar maravilloso en Dios. Esa es la palabra de Dios puesta por obra. Esa es una vida que está buscando el cambio. Es una vida que está buscando moldearse a la obra de Dios. Esta hermana me decía: ¿sabe, pastor? Mientras que estaba aquí, una mujer se me acercó. Yo no me acordaba de ella, pero muchos años atrás yo estaba en necesidad, estaba pasando un momento duro con mis hijas. Y yo me acercaba a la casa de esta mujer para pedirle comida. Y le decía que estaba mal y iba llorando. Y esa mujer me sentaba y me hablaba de Dios. Y me predicaba la palabra y me daba alimentos. Y yo lloraba y le contaba mis cosas. Y al otro día volvía. Y le volví a contar y volví a llorar y le volví a decir lo mismo. Y esta mujer oraba otra vez por mí. Y así, dice, todo el tiempo iba a la casa de ella y ella me recibía. Y nunca me rechazó. Siempre me predicó la palabra, siempre me habló de la fe. Quizás otra persona podía haber dicho: esta mujer ya me tiene cansada, todos los días viene a pedir, todos los días tiene problemas, todos los días llora. Sin embargo, esta mujer no dijo así. Esta mujer la sentaba, le predicaba la palabra de Dios, le hablaba de la fe, le compartía los alimentos. Quizás no tenía grandes cantidades de alimentos, tenía para ella, para su familia, pero ella estaba siendo hacedora de la palabra, le daba la palabra de Dios, pero también le daba un alimento, le compartía la bendición de Dios. Esta hermana me dice: pastor, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado? Y esta mujer que me habló hace mucho tiempo, ahora me ve aquí sirviendo al Señor después de mucho tiempo, que Dios cambió mi vida, restauró mi familia, restauró mi casa. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la Escritura: algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos sin saberlo lo que estaban haciendo. Y eso es lo que debemos tener en nuestro corazón. Un corazón hospitalario, un corazón dispuesto a recibir lo que es de Dios, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, a poner por obra toda palabra que aprendas. Por más pequeña que sea, ponla por obra. Todo lo que tú recibes cada semana, ponlo por obra. Y eso será la intención de tu corazón, de quitar esa mancha. Luego vendrán más situaciones en las cuales comenzarás a verte. Y la palabra de Dios comenzará a instruirte y comenzará a guiarte hacia el lugar correcto. Pero no debes olvidarte de la palabra de fe. Si tú te olvidas la palabra que estás oyendo hoy, pasarán los días, te apartarás del Señor y en algún momento pensarás y recordarás: hace algún tiempo atrás, un día me sentí bien. Un día llegué a la iglesia y Dios hizo algo por mí, porque muchas veces Dios hace milagros en las personas. Dios le concede el anhelo de su corazón, pero aún así, la Escritura nos enseña que eso no sostiene nuestra vida en Dios. Aumenta nuestra fe, sí. Nos ayuda a creer, sí.
Pero eso no es suficiente para poder traernos al camino de fe. Esta persona que me decía, yo pensé que no ibas a ir a la iglesia. Cuando comencé a hablarle de Dios, él veía sombras, ya lo había naturalizado, no estaba tranquilo. Y cuando comencé a predicarle la palabra de Dios, comencé a orar por su vida. Él recibió a Cristo en su corazón. Y a partir de ese momento ya no vio sombras, ya no sintió más esa presencia que desde niño lo veía en su casa. Ya no sintió más eso. Él sabe que Dios es real. Él sabe que la palabra de Dios es real. Pero contempla su vida en un espejo y luego se va y se olvida. No puede dar ese paso. Porque por más que tengas las señales de que Dios es real y verdadero, el comprometer tu corazón y tu vida a Dios es un paso más. Es entender que este camino quizás no será sencillo, pero más difícil es una vida sin Dios. Más difícil es una vida sin fe, sin esperanza. Aquellos que hemos estado del otro lado, ya no queremos regresar ahí. Ya no quiero volver a esa condición. Ya no quiero vivir sin esperanza, sin sentido. No quiero regresar al momento de la tristeza, de las lágrimas. Prefiero llorar de este lado, donde mi vida estará segura. Prefiero padecer momentos duros de este lado, donde sé que estoy en las manos correctas. Prefiero vivir el proceso de Dios y no el proceso que el mundo puede darme. ¿A dónde iremos?, dice la Escritura, si solamente Jesús tiene palabras de vida. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Durante mucho tiempo he tratado de entender por qué la gente se aparta de Dios. ¿Por qué la gente se aleja? ¿Qué es lo que han venido a buscar que los lleva a alejarse de su Creador? Alejarse de aquel que tiene el poder para transformar su corazón, su vida, su familia. Para aquellos que hemos sido convertidos por Dios, no que alguien nos convenció. Quizás vemos difícil eso, alejarnos de Dios, apartarnos. Uno puede cometer errores, uno puede fallar, pero alejarse de Dios es negar su existencia. Es decir, a pesar de que yo sé que Dios es real y que cambió mi vida y que transformó mi corazón, me voy. Lo dejo sin importarme. Es como decir, ahora ya no creo. Si en algún momento creí en Él, ¿cómo puedo alejarme de su voluntad? Y trataba de comprender, pero hay circunstancias que solamente aquel que las vive podrá entenderlas. Aquella persona que realmente conoce a Cristo, conoce el amor de Dios, difícilmente algo pueda apartarte de la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es necesario que te conviertas a Cristo. Que es necesario que la palabra de Dios sea el fundamento principal de tu vida. Que puedas entender que el Señor viene a ponerte ese espejo delante de ti por medio de su palabra, para que puedas corregir tu camino, para que puedas enmendar lo que esté mal y para que puedas vivir una vida diferente. El poder está en la palabra. Sé que han tratado de venderte toda clase de soluciones milagrosas, toda clase de milagros extraordinarios, todas palabras proféticas engañosas, pero la verdadera palabra de Dios y la palabra de Dios más certera, la profecía más certera se encuentra en la palabra del Señor. Y todo lo que tú necesitas se encuentra en este manual de la vida. A medida que tú conozcas la palabra de Dios, son herramientas nuevas que vendrán a tu vida. Y cuanto más conozcas y pongas por obra, más cerca verás la bendición. Más dificultades quitarás de ti, porque ahora comenzarás a descansar en Él. Tu confianza estará puesta en Él. Es necesario que podamos ser hacedores de la palabra, hermanos, no solamente oidores. No solamente recibir la palabra y decir, qué bonita, qué tremenda esa palabra, sino decir, Señor, ayúdame a poner por obra la fe. He entendido, Señor, que la fe es poder compartir el pan con los que menos tienen. La fe es poder llevarle una ayuda a aquel que hoy se encuentra en tristeza, en depresión, atado por los vicios, Señor.
llévame a hacer tu voluntad. Llévame a poner por obra esa palabra, Señor, que has hablado a mi corazón y a mi vida. Pídele a Dios que lo que Él te ha enseñado pueda dar fruto y pueda ser de bendición para otros. Trata de aprender todo lo que puedas porque no sabes cuándo el Señor lo va a usar. No pienses que el Señor no te va a usar porque tienes una edad, porque tienes 50, 60. No pienses que Dios no te va a usar. Prepara tu vida, prepara tu corazón. No pienses que eres un joven y que Dios no puede hacer nada contigo. Prepara tu vida. Dile, Señor, yo quiero poner tu palabra por obra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, a poder predicar tu palabra y a poder ser ejemplo, Señor, de un verdadero cristiano, de una vida de fe. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor, abrir su corazón a esta palabra y recibir a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, es tu confesión pública, pero con el corazón se cree para salvación. Debes creerlo, debes creer en su palabra. Él es el que tiene el poder para transformar tu vida en esta hora. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón, que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas tomarte un instante y repetir esta oración en voz audible, que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y y Salvador de mi vida. y Salvador Te de mi pido vida. perdón, Señor, Te pido perdón, por todos Señor, mis pecados por todos y mis por todos pecados mis errores. y por todos mis Ayúdame errores. Ayúdame a seguirte a seguirte y a serte fiel. y a hacerte fiel. Señor, anota mi nombre anota mi en nombre el libro de la vida eterna. en el libro de la Y vida yo te doy eterna. gracias Y yo te doy por morir gracias por mí en la cruz, por morir por mí en la darme cruz, vida eterna por darme vida y por eterna, hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo En tuyo. el nombre del Padre, En el nombre nombre del del Hijo Padre, y del del Hijo, Espíritu Santo y de del Dios. Espíritu Amén. Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya.